Con esta sesión damos inicio al proyecto Recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural, y nuestro gran reto es cómo conocemos y hacemos conocer nuestra herencia cultural desde el ejercicio de una ciudadanía. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Te invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de tu apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes usando el mejor canal para este fin por medio de una llamada telefónica, mensajes de texto, correo electrónico, a fin de que puedas brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto del proyecto y los retos que plantea cada área en cada semana. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos y profundizar los temas. Antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridos estudiantes, hoy quiero iniciar esta sesión haciéndoles una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el momento más relevante de nuestra historia y por qué consideras que es relevante para nuestro país? Imagino que las respuestas son variadas y cada uno de ustedes tiene sus razones particulares para recordar algún momento específico en nuestra historia. La historia de nuestro país es vasta, variada, llena de eventos importantes que forman parte de la construcción de nuestra identidad. Todos los hechos vividos nos han dejado un gran patrimonio cultural, nos han dejado una gran herencia. La historia de nuestro Perú exige que tú generes procesos de aprendizaje para manejar fuentes de información diversa y analizarlas de manera adecuada. Estoy segura que ya tienes una idea de la sesión de hoy, ¿verdad? Sí, el título es Recurriendo a fuentes diversas para abordar momentos importantes de nuestra historia como herencia cultural. Y el propósito de nuestra sesión es utiliza diversas fuentes y las contrasta para realizar interpretaciones sobre el proceso histórico de la región y su relación con la historia nacional. En este momento, solicito toda tu atención, pues vamos a realizar un recorrido por la historia del Perú a partir de la revisión de diversas fuentes, investigadores e historiadores. Estoy segura que irás recordando lo trabajado con tus profesores y profesoras desde tu primer grado de secundaria. Hoy asumirás el rol de historiador. Imagina el Perú hace 20.000 años. Sí, 20.000 años atrás. ¿Cómo era? ¿Qué ha tenido que vivir el ser humano para que sea como es hoy? ¿Qué ha cambiado y qué permanece de las vivencias y del entorno de ese tiempo? Para explorar y ver estos cambios, permanencias, simultaneidades que han podido darse en nuestra historia nacional, los invito a que juntos hagamos un breve recorrido sobre algunos hechos más importantes de nuestro país. Ojo, no estoy diciendo que en el breve tiempo que tenemos para esta sesión vamos a conocer toda la historia de nuestro país.
No, sino que juntos recordaremos algunos aspectos más relevantes del proceso histórico del país, para desde ahí acercarnos al trabajo que hoy deben realizar ustedes. Comencemos entonces. Los datos e interpretaciones de los historiadores y arqueólogos nos señalan que los primeros pobladores en el Perú nos remontan a los grupos humanos de recolectores, cazadores, seminómades. Podemos mencionar, por ejemplo, al hombre de Pacaycasa en Ayacucho, al hombre de Chivateros en el norte de Lima, al hombre de Guitarrero en Ancash. Otro momento importante del desarrollo de la cultura peruana es cuando se da la sedentarización, donde el hombre se establece en un lugar. Inicia así las primeras sociedades. Tenemos como ejemplo claro Caral, en el Valle de Supe, al norte de Lima, cuyas investigaciones recientes están cambiando nuestra visión del desarrollo histórico peruano. El paso de las primeras sociedades sedentarias nos traslada a lo que algunos historiadores señalan como el periodo pre-inca, donde se desarrollaron diversas culturas como Chavín, Paracas, Moché, Recuay, Nazca, entre otras, todas ellas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Estoy segura que vas recordando sus cerámicas, sus mantos, su organización social, económica. Algunos historiadores e investigadores señalan que llegó un momento de desarrollo de las culturas regionales. ¿Cuál fue la expresión cultural más relevante de tu región? ¿Hay vestigios de ellos en el lugar donde vives? Muy bien, pasamos al periodo Inca, un periodo muy importante, pues da características propias a la cultura peruana. Fue la de mayor influencia y gran apogeo. En el desarrollo de este periodo se da la llegada de los españoles. Algunos historiadores denominan a este acontecimiento la conquista. Otros dicen el descubrimiento y otros encuentro de dos mundos. Es necesario revisar fuentes diversas para sustentar nuestra posición, ¿verdad? No te olvides que estás actuando como un historiador. Otro momento importante en nuestra historia es el virreinato, que generó instituciones propias de una forma de gobierno colonial, dependiente de la corona española, extendida por casi 3 siglos. Llegamos a un momento importante, relevante para nuestra historia. ¿Sabes cuál es? Muy bien, la independencia del Perú, que se llevó a cabo justo en este mes, en julio de 1821. Por eso le decimos el mes de la patria. Estamos próximos al bicentenario. 200 años de libertad, autonomía y experiencia como república libre e independiente. Es desde este momento que iniciamos el periodo que muchos historiadores e investigadores le llaman la República. En este periodo iniciamos a aprender a vivir en democracia. Fue un momento duro para nuestra historia, con golpes de Estado, periodos militares y también la denominada Guerra del Pacífico o Guerra con Chile, que nos mostró otra cara del Perú. Muchos historiadores e investigadores de la historia del Perú han subdividido este periodo, algunos por los grandes sucesos económicos, otros por los hechos políticos y también por la temporalidad de su desarrollo. Lo cierto es que desde el inicio de nuestra independencia hasta hoy han pasado casi 200 años y hemos vivido diferentes situaciones que nos han confrontado como país. Las migraciones internas, externas, las formas de gobierno que hemos tenido hasta llegar a estos años
en los cuales tú también eres un actor, sujeto histórico, que está escribiendo nuestra historia presente y futura con tus acciones. No lo olvides. ¿Cuál es la relación entre nuestro pasado histórico con la construcción de nuestra identidad y sentido de pertenencia? ¿Qué relación tiene ese pasado histórico con nuestra herencia cultural? Estimados estudiantes, hemos recordado a grandes rasgos el proceso histórico de nuestro país, pero tienes que saber que en tu rol de historiador es importante usar fuentes diversas para poder contrastar información, interpretar y analizar la historia de nuestro país. Interpretar es sustentar una posición propia, pudiendo explicar las fuentes revisadas. Ahora, para responder a las preguntas planteadas, necesitamos tener en claro algunos aspectos. Un primer aspecto está referido a la herencia cultural. Cuando hablamos de herencia cultural, nos referimos al legado material e inmaterial que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. La herencia cultural contribuye a formar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, región y nación, pues esa herencia cultural nos permite ahondar en el conocimiento de nuestro pasado y muchas veces nos ayuda a comprender el presente. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cada suceso en los procesos históricos que vivimos se convierten en parte de nuestra herencia cultural. En algunos casos se impregnan a nuestra manera de vivir y en otros casos, a través de los cambios y permanencias, nos van dejando un patrimonio cultural, material e inmaterial vinculado a estos procesos. Debemos recordar que el pasado ha servido como fuente de inspiración y creatividad a nuestros artesanos y artistas, que los conocimientos de nuestros antepasados en medicina tradicional son una contribución a la medicina moderna, que el desarrollo alcanzado en el campo de la ingeniería hidráulica es aprovechado actualmente en muchos lugares del Perú. La danza, la gastronomía y la música, así como otros aspectos de nuestra vida social, se expresan también en esas relaciones entre la historia, la cultura y la construcción de la identidad de hoy como peruanos. Por último, conocer, valorar, respetar y conservar nuestro legado cultural fomenta la creación de valores que contribuyen a forjar mejores ciudadanos, convirtiendo la simple contemplación de los objetos, sitios y manifestaciones culturales en un compromiso y actuar ciudadano para preservar, cuidar y valorar nuestro entorno. Volvamos a reflexionar sobre las dos preguntas iniciales de la sesión de hoy. ¿Cuál es la relación entre nuestro pasado histórico con la construcción de nuestra identidad y sentido de pertenencia? ¿Qué relación tiene este pasado histórico con nuestra herencia cultural? Para responder a estas preguntas, es necesario también que en nuestro rol de historiadores nos preguntemos: ¿a qué tipo de fuentes debo acudir? ¿Qué fuentes me pueden brindar información que pueda analizar posteriormente y responder así las preguntas planteadas desde el conocimiento del proceso histórico y cultural de mi región? Veamos un ejemplo práctico
de cómo hacemos para realizar nuestra investigación. Para ello, voy a contarles ahora mi visita a la ciudad de Cajamarca. Antes de llegar ahí, revisé algunas fuentes como un libro sobre la región, su cultura y sus costumbres. Vi un mapa regional que me ayudó a ubicarme y planificar mi visita. Otra fuente importante que revisé antes de llegar a Cajamarca fue un folleto sobre los principales centros turísticos culturales de la ciudad, elaborado por el Ministerio de Cultura, el cual me permitió contrastar información con lo que ya había revisado. Ya en Cajamarca tuve acceso a valiosas fuentes de información. Mi primer contacto fue con una vendedora del mercado central de Cajamarca, quien me contó sobre la gastronomía, la forma de preparar sus ingredientes, y comprendí la relación de la gastronomía con aspectos históricos y culturales de la región. Mi visita a los museos me puso en contacto con fuentes de información que ampliaron mi conocimiento sobre la historia de Cajamarca. También acudí a videos y al diálogo con el guía turístico local. Todas estas fuentes de información me permitieron comprender la valiosa herencia cultural que tiene la región de Cajamarca y cómo ésta forma parte de la identidad de los cajamarquinos y lo expresan en sus danzas, comidas, costumbres, en la forma de amar su tierra y sentirse parte de ella. Y lo más importante de todo es que pude relacionar su historia y tradición con los procesos históricos de nuestra patria, sobre todo cuando visité los baños del Inca y el cuarto de rescate. En tu rol de historiador, tienes que saber que debes acudir a diversas fuentes para poder contrastarlas y poder interpretarlas. Interpretar es sustentar una posición propia desde la revisión, análisis y contraste de la información que te proporcionan las fuentes. En el relato del viaje a Cajamarca, ¿se revisaron fuentes? Claro que sí. Libros de historia de Cajamarca, folletos turísticos, mapas de la región, además del diálogo con personas del lugar como la vendedora del mercado y los guías turísticos. Ese es el rol del historiador: investigar, contrastar información, revisar las fuentes con un rigor científico y ver la consistencia y coherencia de las fuentes entre otras acciones que realizas. En conclusión, todas las personas formamos parte de una familia, pero somos al mismo tiempo integrantes de una comunidad, de una región, de un país. De la misma manera en que heredamos bienes materiales, tradiciones familiares, recibimos también el legado de la cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones distintivas que tenemos en común, como la lengua, la religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza o la música, son manifestaciones culturales que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de otra. Esta herencia cultural nos da la identidad que tenemos como peruanos. ¿Qué te pareció lo tratado? Importante, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Y cómo hemos aprendido? Sí, tenemos que aprender reflexionando, analizando, acudiendo a fuentes de información diversa para contrastar información, comprender e interpretarla. Muy bien, escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión
para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas más resaltantes de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos como reto la siguiente actividad. Escucha con atención. Elabora un mapa de tu región, identificando el patrimonio material e inmaterial. En él, utiliza gráficos y descripciones. Este mapa debe contener en la parte inferior dos aspectos claves. Señala a qué fuentes de información acudiste, qué información te dio cada fuente y cómo contrastaste la información entre una y otra fuente. A partir del mapa elaborado y la revisión de fuentes, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el pasado histórico con la herencia cultural de tu región? Voy a repetir la actividad que debes realizar. Elabora un mapa de tu región, identificando el patrimonio material e inmaterial. En él, utiliza gráficos y descripciones. Este mapa debe contener en la parte inferior dos aspectos claves. 1. Señala a qué fuentes de información acudiste, qué información te dio cada fuente y cómo contrastaste la información entre una y otra fuente. 2. A partir del mapa elaborado y la revisión de fuentes, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el pasado histórico con la herencia cultural de tu región? Sé que en este contexto es complicado y difícil buscar fuentes. Por ello, te invito a que acudas a los textos escolares que puedas tener en casa, a los relatos de tus familiares y vecinos de tu comunidad. Y si tienes acceso a Internet, acude a información diversa como videos y otras páginas referidas al tema. Ten presente que al terminar la actividad debes enviarla a tu profesor o profesora por el medio que hayan acordado previamente. Luego, guarda tu actividad en el portafolio o cuaderno que estés usando para el área. Si tienes dudas, acude a tu profesor o profesora.